del 26 de mayo de 2020, a cargo de un servidor de Miguel Momovela, analista de XTB. Idme, por supuesto, antes de nada confirmando que me podéis escuchar perfectamente, veis bien la pantalla, ¿de acuerdo? Ahora debería saliros, pues bueno, el disclaimer legal, ¿de acuerdo? Idme confirmando si están amables, todos y todas los que estáis ya conectados, veo ahí alguna confirmación, efectivamente. Y nada, vamos empezando. En cuanto tenga alguna confirmación más, ¿de acuerdo? Vamos arrancando. Ya sabéis que, de manera previa, hoy lo que vamos a hablar es de esa carrera, ¿no?, entre las farmacéuticas y el coronavirus, el COVID-19. Vamos a ver quién gana esta carrera. Un título que quizás un poco, bueno, un poco no, el título lo dice todo. ¿Quién de los dos, evidentemente, va a superar al otro? Esperemos, evidentemente, que las farmacéuticas, obviamente. Y ahora vamos a ver por qué y cuáles en concreto están sonando más, ya no solo en los medios de comunicación, pues bueno, por los diversos resultados que están publicando, sino por la progresión, digamos, de sus experimentos, de sus estudios, de su análisis y, sobre todo, la efectividad que en algunos casos está empezando a demostrar, pues bueno, el resultado de su trabajo, ¿de acuerdo? Fantástico, ya tenemos ahí la confirmación de los compañeros. Pues, os parece bien, vamos ya a la ventana mágica, ¿no?, a XStation 5, donde tenemos, fijaos aquí, dentro del análisis de mercado, en Stock Scanner, ya hemos establecido nuestro filtro previo, ¿verdad? Hemos hecho un filtro de todos los países, en este caso en las áreas de biotecnología, ¿verdad? Como veis aquí que está marcada, y también en farmacéuticas, que lo tenemos aquí un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Para ver un poco cómo se está comportando el sector a título general, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que siempre tenemos establecidos los filtros básicos, ¿verdad? Pues el ratio entre, bueno, en este caso más que el ratio, el beneficio obtenido por acción, ¿de acuerdo? El ratio entre el precio de la compañía en bolsa y los beneficios, la rentabilidad por dividendos, ¿de acuerdo? Y pues, bueno, pues el precio frente a su valor del libro, es decir, cómo de sobre o infraponderado, perdón, está en bolsa con respecto a su valor teórico, el valor establecido en consenso a raíz del análisis teórico de sus cuentas de resultados, de pérdidas y ganancias en este caso, de sus balances de situación, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, la variación. En este caso tenemos establecida únicamente la de los últimos 12 meses. Recordad que estos son los filtros que vienen por defecto. Si queréis meter más filtros, ¿de acuerdo?, para un análisis más exhaustivo, algunos de los que vienen aquí arriba, de hecho, que fijaos que aquí tenemos pues un listado más completo, simplemente hacemos clic derecho sobre el ratón aquí y le damos a personalizar vista, ¿de acuerdo? Estos son los que tenemos ahora. Si vamos un poquito más debajo, pues podemos ver cómo le podemos introducir otros, ¿no? Como el retorno sobre el capital, beta, que es básicamente la correlación que existe entre nuestro activo, en este caso la empresa, y su sector o el mercado en general, el índice en el que cotiza, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, relación entre, pues ya digo, entre Grifols como acción o como compañía que cotiza en bolsa y el total del IBEX 35. Esa beta mediría la correlación. De hecho, en algunos seminarios anteriores me habréis oído comentar que compañías, en este sentido, que tienen un índice beta menor que 1, ¿de acuerdo? Se dice que están poco correlacionadas con pues con el índice de referencia, ¿de acuerdo? Con su benchmark, que es otra forma de llamarlo. Y las que están por encima de 1 en términos de beta están más correlacionadas con ese mismo índice de referencia, ¿de acuerdo? Pequeño apunte técnico. ¿Qué tipo de dato nos aporta la beta? Pues si estamos trabajando con compañías que corresponden a sectores más cíclicos o a sectores más defensivos. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuáles son las primeras las que hacen referencia a sectores cíclicos o las ligadas a sectores cíclicos? Aquellas cuya progresión en bolsa generalmente y su progresión a término económico y financiero depende o está pues directamente ligada al ciclo económico. Es decir, que en una situación como esta, en una situación pues algunos expertos indican que muy cercana a la recesión, otros ya hablan de recesión de manera directa, sin cercanías, ¿verdad? Otros simplemente hablan de un periodo de crisis al que, pues, razonablemente debería sucederle
un periodo de recuperación económica. Tenemos otros ejemplos complementarios que también cabría mencionar, como por ejemplo pues, lo que sucedió con la fiebre española allá por 1918, pues bueno, que en términos de distanciamiento social y otras medidas sanitarias que impidieron efectivamente, como está sucediendo ahora, pues que muchos o varios o muchos sectores tuvieran que paralizarse de manera total o parcial. A este periodo también le sucedió un periodo posteriormente de recuperación económica o otro ejemplo al que muchos expertos pues acaban yendo, aunque a mí personalmente no me parece el más adecuado, es la Gran Depresión de 1930. A mí personalmente no me parece muy adecuado porque estamos hablando de un escenario socioeconómico, macroeconómico y también microeconómico que al final se extendió durante más de una década. Es decir, estamos hablando de una crisis que se prolongó durante 12 años, nada más ni nada menos que 12 años, ¿de acuerdo? También es cierto que a esa crisis tan larga, esa crisis que se elongó en el tiempo, la sucedió también un periodo de recuperación y un periodo de bonanza económica incluso. De hecho, se evidenció que en gran parte las medidas en materia de política monetaria fueron, la verdad, que bastante importantes. De hecho, en algunos casos fueron cruciales para, evidentemente, que esa situación se prolongase o que posteriormente se consiguiese reducir de manera paulatina, ¿de acuerdo? Cuesta creer, ¿no?, que una economía como la americana haya tenido o haya atravesado ese periodo de crisis, pero así es, ¿de acuerdo? Además es un muy bonito evento económico para estudiar, obviamente, bonito en sí no fue, pero la Gran Depresión de los años 30, la verdad que muy recomendable estudiarlo. Volviendo al caso, compañías cíclicas, pues aquellas que están relacionadas o ligadas al ciclo económico en el que nos encontramos y que en momentos como este pueden ver descensos dentro de lo que es la bolsa, pueden ver descensos en su precio, en términos de cotización. ¿Cuáles son las compañías con una beta menor que 1? Generalmente las compañías que corresponden a sectores defensivos. ¿Qué significa esto? Que ante momentos en los que la economía atraviesa fases bajistas, cuando estamos en la parte baja del ciclo, por así decirlo, estas compañías sufren poco o prácticamente nada, de acuerdo, con respecto a la situación económica y financiera que se pueda dar en un área geopolítica, en un área geográfica determinada, ¿de acuerdo? Un muy buen ejemplo de ello, y es a lo que quiero llegar, son las compañías farmacéuticas, que sin ir más lejos ahora, tratándose de una crisis con un fuerte sesgo sanitario, pues obviamente se están viendo beneficiadas. Aquí vemos resultados muy mixtos, variación en los últimos 12 meses y en algunos casos ya vemos que es prácticamente todo Estados Unidos, ¿verdad? Vemos unas revalorizaciones en los últimos 12 meses, la verdad que bastante jugosas, ¿verdad? Pues desde los casos más moderados en este caso, como por ejemplo puede ser Corbus Pharmaceuticals, ¿vale? Que en este caso también es de Estados Unidos, hay alguna francesa, alguna de Reino Unido también, ¿verdad? Hasta pues lo más apabullante, ¿no? Como en el caso de Immunogen, ¿de acuerdo? Esta sociedad anónima, el INC, ya sabéis que pues en Estados Unidos y en otros países se traduce en sociedad anónima, ¿vale? Si tuviéramos LLC sería como aquí LSL, la sociedad limitada, ¿de acuerdo? Esas equivalencias, para los que no lo supierais. Entonces, efectivamente, como veis, estas compañías, por obviedad, es decir, porque elaboran o generan productos que son de primera necesidad, como son los fármacos, y más en esta situación, como ya os imagináis, las farmacéuticas están trabajando sin descanso, de ahí el nombre del seminario, de ahí el nombre del webinar, trabajando sin descanso en encontrar una cura efectiva para el COVID-19, tanto en forma de fármaco en sí como en forma de vacuna, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a ver es cuáles de esas compañías están sonando más en los medios de manera literal, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Ahora nos vamos, si os parece bien, aquí a nuestra ventana de gráficos, donde ya pues tenemos aquí creada nuestra pequeña carpeta, ¿no? Donde vamos a analizar pues los valores que están sonando más, ¿verdad? Y bueno, que ya lo veis aquí, tengo seleccionadas unas cuantas, ¿de acuerdo? Algunas de las más relevantes, tanto en España como fuera de España. La primera y la que más está sonando es Moderna, de Estados Unidos. El caso de Moderna es muy interesante. ¿Por qué? Porque Moderna ya tenía creada una vacuna, ¿de acuerdo? Tenía creada una vacuna con carácter bastante previo, que ya había sido testeada y cuya seguridad o la seguridad que aportaba en términos de resultados era muy alta, ¿de acuerdo? No para combatir al coronavirus, pero sí para combatir, pues entendemos que
a una especie de elemento o agente patógeno que, si bien no es COVID-19, pues en ciertos aspectos la tipología o la morfología de digamos, de esa célula dañina, pues podría ser similar, ¿de acuerdo? O los efectos de esa vacuna podrían paliar algunos de los efectos del COVID-19. Con lo cual, efectivamente, algunos diréis, joder, si no es la vacuna del COVID, ¿por qué está teniendo tanto éxito? Pues porque ya sabéis que al final todo lo que implica fármacos, ¿de acuerdo? O productos destinados a la salud, ¿de acuerdo? Y a la higiene, en este caso a la salud, siempre que se testean y sus resultados son positivos, sus resultados dan seguridad por el alto porcentaje de efectividad, eso es lo que hace que un fármaco o una vacuna pues tenga, digamos, o sea dotada o sea catalogada como válida o como útil de manera, pues ya os digo, de manera preliminar, a espera de poder incluso optimizarse en la lucha o en la batalla contra el coronavirus. En el caso de Moderna, pues efectivamente ya veis cómo esto se ha traducido en el precio de sus acciones. Ahora lo tenemos en H1, ¿verdad? Para que veáis un poco desde el inicio de la crisis, si lo pusieran de 1, pues tendríais una lectura bastante superior, ¿de acuerdo? Tendríais una lectura más de largo plazo y quizá ver los datos así distorsionaría un poco la realidad. Si lo vemos en H1 o en H4 incluso, cualquiera de las dos es válida, veríamos un poco más haciendo lupa, para que me entendáis, qué es lo que estaría sucediendo. Si os fijáis, como punto de referencia desde pues prácticamente mediados de marzo, cuando pues en países de Europa, de centro Europa, el oeste de Europa y la zona balcánica más bien, se empezaron a decretar sucesivos y consecutivos estados de alarma en diversos países, ¿verdad? Ese punto de referencia aquí a partir del 16, bueno, efectivamente a partir del 16, fijaos aquí en qué cifra nos movíamos, en aproximadamente 24,8 dólares por acción. Fijaos ahora el precio que hemos alcanzado, 62,73. Estamos hablando, fijaos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una cuantía, fijaos en el porcentaje de revalorización, o sea, 152,25, ¿vale? 152,25%. Evidentemente hemos tenido cotas mucho más altas, fijaos aquí hasta donde hemos llegado, muy cerca de los 90 dólares, sin embargo, ese pequeño recorte en las últimas jornadas de cotización, ese pequeño recorte que ya veis aquí de lo que ha sido, en comparación pues ha sido nimio, ¿verdad? Del 27%, un poquito menos, pues lo que nos ha hecho es pues más de un 150% en el precio de las acciones. No hace falta que os diga más, las cifras hablan por sí solas. Y fijaos que incluso teniendo esa revalorización tan alta, fijaos aquí que por ejemplo, los indicadores técnicos como el RSI nos están mostrando todavía que nos movemos en una zona muy cercana a la infravaloración, es decir, que todavía tiene margen de crecimiento. O sea, esto generalmente suele ser incluso al revés, os diría. ¿De acuerdo? Cuando el RSI está tan bajo, generalmente es un título que ha experimentado caídas sucesivas, caídas graduales en bolsa y que todavía está en fase de recuperación de esas pérdidas. Sin embargo, Moderna, en este caso, efectivamente aquí ha tenido una caída de casi el 27% y, sin embargo, la lectura general desde mediados de marzo, ¿de acuerdo? Cuando se empezó a, digamos, intensificar y a confirmar en sucesivos estados de alerta en diversos países de Europa antes de llegar a Estados Unidos, pues efectivamente lo que nos indica es que ha crecido pues 1,5 veces su precio en los últimos, pues ya os digo, en los últimos 2 meses, literalmente. ¿De acuerdo? Esto en el caso de Moderna. También tenemos a Gilead, ¿vale? Compañía también de Estados Unidos, a la que le ha pasado, pues bueno, no estamos hablando del mismo efecto, obviamente, pero vamos, si nos ponemos, vamos a irnos, por ejemplo, a la parte del día 16, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que el crecimiento ha sido más moderado, sin embargo, ¿de acuerdo? No estamos ante el caso casi astronómico, podríamos decir, de Moderna. Sin embargo, también aquí, ¿de acuerdo? De cotas mínimas que las que nos movíamos, en 68,5 dólares, bueno, ahora estamos en 73, ¿verdad? Lo que implica un crecimiento del 7,38%, que así a priori parece la verdad que bastante inocuo. Sin embargo, fijaos que aquí ha habido más altibajos en esta cotización, es decir, hemos tenido bastantes puntos de inflexión, como puede ser aquí. Fijaos que aquí el crecimiento ya apuntaba también a muy cerca de los 90 dólares, al abrigo entendemos que de la especulación en el cortísimo plazo, ¿verdad? Con lo cual, aquí fijaos, desde el día 16 hasta 2 días después había un crecimiento del 25,17%. En 2 días se produjo de nuevo una caída del casi 20%. Posteriormente hemos llegado a una subida, ¿verdad?, con diferentes picos,
pero una subida máxima en este caso, en este tramo, de casi el 23%. Y de aquí al precio actual hemos caído pues aproximadamente un 14%. Con lo cual, aquí, a diferencia en el caso de Moderna, lo que hemos tenido es una volatilidad mayor en el precio. Sin embargo, fijaos aquí que hemos tenido un primer tramo pues en el que podríamos decir casi que había una serie de máximos, ¿verdad? Una serie de máximos crecientes con un gap en la cotización, pues que se produjo a mediados de abril, y a partir de ese gap, gradualmente, desde el cierre de la vela, por supuesto, pues lo que hemos visto es un descenso gradual, en este caso con máximos decrecientes, del pues aproximadamente el 11,5%, ¿de acuerdo? Esto en el caso de Estados Unidos. Otra compañía, ahora nos desplazamos a Reino Unido, que también está realizando proyectos muy interesantes, en este caso, es GlaxoSmithKline, ¿de acuerdo? Algunos, bueno, varios de vosotros la conoceréis seguramente, y también están trabajando sin descanso en la creación de esta vacuna, ¿de acuerdo? Trabajando sin cesar, sin descanso. En Europa, la verdad que se están haciendo esfuerzos muy elevados, no digo que sea, evidentemente, la única región geográfica, pero en Europa hay varias compañías, como ya estáis viendo en la parte de abajo, que están optimizando, maximizando sus esfuerzos por ganarle la batalla al coronavirus, y esto la verdad que es de agradecer. ¿Qué haríamos sin nuestro sector sanitario, verdad? Fijaos aquí, desde esos mínimos locales en los que nos movíamos, en el caso de GlaxoSmithKline, nos movíamos pues eso, en 13,55 libras por acción, y fijaos, ahora estamos en 16, ¿verdad? Lo que nos implica una subida del 21,17%, por encima del 21, habiendo llegado a alcanzar pues algunos máximos, por ejemplo, como veis, llegando casi al 30% de revalorización en 17,35, 17,36, ¿verdad? Aquí sí que efectivamente se aprecia mejor la estructura de máximos crecientes. En esta zona en concreto hemos visto pues una especie de canal lateral únicamente roto, únicamente perpetrado, ¿no? En la sesión del 13 de mayo, ¿de acuerdo? Ahora nos movemos pues en esa franja, en esa frontera de confianza que podríamos ver desde con ese extremo superior en 17.10 y con ese extremo inferior, incluso diría aquí, en esta estructura, viendo que se ha hecho un intento de doble suelo aquí, ¿verdad? El día 14 y posteriormente pues en la propia sesión actual, ¿de acuerdo? En la barrera de los 16,37, ¿de acuerdo? Con algún pequeño desliz, por supuesto, con este gap bajista que registramos a principios de mayo y con esta vela, con esta preocupante vela roja, ¿verdad? Que nos llevó casi al punto de partida, ¿verdad? Después de casi 2 meses nos llevó al punto de partida y, sin embargo, consiguió recuperar, pues fijaos, ¿no? Pues prácticamente un 18%. Esto es en el caso de GlaxoSmithKline, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en Francia? Nos desplazamos a Francia, región de Galos, donde tenemos a Sanofi, que está asociada, si no me equivoco, si no recuerdo mal, con una entidad académica en Reino Unido, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y se han asociado pues para efectivamente también profundizar en el estudio de esa vacuna que nos permita paliar los efectos de manera total, o en principio de manera total, del coronavirus. También en el caso de Sanofi, que a esas alturas, a mediados de marzo, pues estaba moviéndose los 68,45 euros. Fijaos cómo ahora ya perfila o está apuntando a los 90 euros por acción. Fijaos que es un crecimiento de más del 26,5%, 26,66 concretamente. También aquí hemos observado algún punto máximo, algunos máximos locales en el segundo trimestre. Este primer máximo por encima de 90, de hecho, en 94,26, para acabar recortando pues aproximadamente un 8% desde la jornada del 27 de abril, mágico día, 27 de abril, hasta hasta la fecha actual, de hecho, donde tenemos un precio de 86,64. Fijaos que, por norma general, al menos en estos casos, lo que hemos ido observando es que el indicador RSI no nos está indicando en prácticamente ningún caso de momento situación de sobrevaloración. No estamos cerca en ninguno de los casos del nivel 70, que nos indicaría sobrevaloración. Estamos o neutros o más cerca del nivel de infravaloración, lo que significa que todavía podemos esperar recorrido en bolsa, ¿de acuerdo? Y en el caso de España, ¿verdad? Porque también los aficionados a bolsa española, evidentemente, tienen ese derecho, ¿no?, a especular con lo que sucederá con los títulos españoles. Tenemos varias compañías, algunas de las más seguidas, como ya sabéis, Grifols, que en el caso de Grifols lo que está trabajando es en un tratamiento relacionado o estrictamente relacionado con inmunoglobulinas. En el caso de Grifols, como ya habéis visto, también ha habido
pues muy parecido, ¿no? De hecho, al caso de Sanofi, también hemos observado pues esa progresión desde ese mínimo local el 16 de marzo, ¿verdad? Pues desde que prácticamente ya teníamos proclamado el primer día hábil desde que se proclamó el estado de alerta, nos movíamos en la frontera de los 23,60 euros y fijaos ahora, un incremento de casi el 26,5%, incluso un poquito por encima, y peinando ya esa barrera de los 30, habiendo alcanzado la frontera de los 33,72 euros como punto máximo. También aquí estamos todavía en zona relativamente neutra con potencial de revalorización, es decir, una posición neutra que no nos da a entender que en el corto plazo se pueda producir pues alguna caída notable, alguna caída sustanciosa, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Más casos en España. Horizon Genomics, esa compañía que también pues bueno, ha aportado bastante rédito a muchas carteras, ¿verdad? En poco tiempo. De hecho, fue uno de los valores que en su día, antaño, tuviéramos en XTB. Horizon, en su caso, está trabajando en, pues bueno, en otro de sus fármacos, Vafidemstat, es el nombre concreto de este fármaco, por si lo queréis investigar. Y en el caso de Horizon, fijaos, pese a la basculación que ha experimentado su precio, pues si nos movemos en la barrera desde el 16 de marzo, ¿verdad? En la que apenas sumaba 1,50 euros por acción, fijaos que ahora tiene 3,45, es decir, 129,74%. Casi 1,3 veces su valor, ¿de acuerdo? Desde el 16 de marzo, es decir, en 2 meses y medio, sí, podríamos decir, pues casi, bueno, ha más que duplicado su valor, ¿de acuerdo? También en este caso hemos visto algunas cotas máximas que nos han llevado pues muy cerca de los 4 euros por acción, esa cota muy interesante. Desde entonces se ha producido un pequeño recorte, pues bueno, que no, ha sido de un 10%, un 10-11%, lo cual en comparación con ese casi 130 arriba en los últimos 2 meses y medio no es prácticamente nada. Más casos, tenemos por ejemplo a Biosearch, ya sabéis que es la compañía biotecnológica, ¿de acuerdo? Que esto, para los que seáis de Granada, os resultará muy interesante. Está trabajando en su producto Hereditum. Esto ya lo están poniendo en marcha en un hospital de Granada, en el Hospital Universitario de San Cecilio, en Granada, lo están poniendo ya a prueba, están estudiando estos posibles efectos del medicamento, lo están estudiando sobre personal sanitario, sobre los profesionales del sector sanitario, entendemos que de este hospital, ¿de acuerdo? Hospital Universitario Clínico de San Cecilio, lo cual, pues entiendo que es una buena noticia, sobre todo si los resultados, obviamente, son positivos. No tengo ninguna duda de que así será, ¿de acuerdo? También mucho ánimo a los compañeros de Biosearch. En el caso de esta compañía, empezaban con 0,50, 0,51 euros por acción. Han, pues, más que duplicado su valor, como podéis ver, más de un 100% de revalorización en los últimos 2 meses y medio, con algún punto máximo que se llegó a alcanzar ahí en 1,25. Vemos ahí ese pequeño recorte de aproximadamente un 18% que les ha llevado a la frontera del euro, literalmente. Y también, por último, tenemos a Rovi, a Laboratorios Farmacéuticos Rovi, esta conocida compañía, los que hayáis visto esos anuncios, ¿verdad? En los descansos de la película de los sábados en Antena 3, habréis visto esos anuncios de Rovi, con lo cual os sonará seguramente al 100%. Y ellos lo que están trabajando es en este caso en un fármaco, ¿de acuerdo? En heparina bemiparina, ¿de acuerdo? Repito. Y este fármaco especialmente lo que trata es de paliar los efectos de los pacientes que ya han sido ingresados, entendemos que en la UCI, en cuidados intensivos, por padecer ya neumonía, es decir, por uno de los efectos más severos al final, por padecer esa crisis respiratoria. Pues este medicamento pues está pensado exclusivamente para paliar o acabar de reducir o pulverizar los efectos del COVID para pacientes ya en estado delicado, ¿de acuerdo? Fijaos en ese crecimiento, esa revalorización que hemos tenido desde ese mínimo local en las últimas semanas de cotización de marzo, que estábamos en los 20,30 euros. Fijaos ahora que estamos en los 23,60, con lo cual estamos hablando de un crecimiento mucho más moderado que en otros casos, del 16,12%. Si bien hemos llegado a copar la barrera de los 27 euros, a coparla y a superarla, de hecho, bastante interesante. Y sin embargo, bueno, incluso con ese recorte del, pues aproximadamente el 12,9, casi 13%, ahora mismo estamos en una posición bastante más cómoda
Y fijaos aquí, el RSI nos está indicando una vez más que estamos muy cerca de la zona de infravaloración del título, con lo cual todavía a falta obviamente también revisar, como podéis ver aquí, pues los datos de mercado, es decir, la cotización y cuáles son sus principales ratios de bolsa, sus ratios bursátiles. Fijaos aquí que el precio frente al valor en libros, por ejemplo, de Robi es de 4, un poquito más de 4, 4.03, lo que significa que actualmente su precio en bolsa es técnicamente 4 veces mayor que su precio teórico. Sin embargo, fijaos que los indicadores técnicos a corto plazo al menos nos indican que todavía tiene margen de crecimiento, pese a que, fijaos aquí, tenemos bueno, fijaos aquí que hemos iniciado en la jornada del día 26, bueno, ya ayer se inició esa pequeña corrección, ¿verdad? ¿Vale? De casi bueno, de un poquito más del 4%, que todavía nos está dando margen para esperar algún repunte, un repunte en este sentido, esperemos que fuerte, porque fijaos aquí, el cruce de medias móviles estas medias móviles a largo plazo, fijaos que la amarilla es a 50 sesiones, la naranja a 200, y fijaos aquí que en este cruce, cuando hay generalmente un cruce de medias móviles, suele vaticinar o suele anticipar un cambio tendencial. Dado que este cambio tendencial ya había llegado antes de que se produjera el cruce de medias, nos cabría esperar un segundo cruce de medias en el que a corto plazo, esta media móvil a corto plazo, podríamos decir, volviese a superar a la de largo plazo, que fijaos que se mantiene más plana, ¿verdad? Más steady, como dirían los americanos. Con lo cual, fijaos aquí como a la espera, al abrigo de que se vuelva a producir un cambio tendencial a corto plazo señalado por un cruce nuevo de medias móviles, ahí es donde podríamos esperar el repunte en el precio de los títulos de Robi, ¿verdad? Y bueno, pues tras este análisis, por supuesto, no hace falta que lo diga, pero siempre está bien decirlo, es de bien nacido ser agradecido. Gracias a todos y a todas por conectaros al seminario. Uno de los más pues interesantes que ahora mismo, o que ahora mismo nos puede aportar más valor, teniendo en cuenta que, aparte de ser pacientes, y espero que muchos de los que veis estos seminarios no hayáis o no seáis, desde luego, pacientes hospitalizados pues por esta materia, pero aparte de ser susceptibles pacientes, ¿verdad? O potenciales pacientes, también sois inversores de bolsa y esta información, pues obviamente, siempre está bien tenerla, al menos para valorarla, invirtamos o no, ¿de acuerdo? Y si estáis aquí mirando este seminario es porque entiendo que obviamente este tema os despierta interés, queréis saber cómo está el mercado y sobre todo queréis saber hasta qué punto le podéis sacar partido al sector farmacéutico. Así que para eso está XTB, para acercaros este contenido siempre de manera rápida, certera y efectiva. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos y a todas una vez más por conectaros. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido el seminario especial Farmacéuticas versus Coronavirus. ¿Quién ganará la batalla? Esperemos que las primeras, no tenemos ninguna duda de que así va a ser y antes de que finalice incluso 2020. Vamos a ser optimistas. Gracias a todos por conectaros. Ya sabéis que mañana vais a tener al fenomenal Darío García a partir de las 9:30 con ese seminario en directo, abriendo el mercado, torpedeando esa apertura de mercado con sus comentarios rápidos a partir de las 10, también de apertura de mercados, apertura de mercado de crudo en antaño y ahora también del mercado de renta variable con mercado de acciones. Y el próximo jueves, el jueves de esta semana, también tendréis a otro mago de las finanzas, a Daniel García, con otro de los seminarios de rabiosa actualidad, ¿de acuerdo? Para serviros a todos vosotros y vosotras. Un saludo, un fuerte abrazo a todos y, por supuesto, que tengáis una magnífica jornada de inversión.